Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Amigas y amigos, muy bienvenidos a otro programa de la serie A Fondo con Amador Rodríguez Lozano y Alfredo Estrada Caravantes. Espero que hayan tenido unas muy bellas fiestas patrias el 15 y el 16. Alfredo, ¿cómo te fue? Pues bien, tranquilo, la verdad, casi todo, el par de días, sobre todo el día de ayer, estuvimos en casa viendo el desfile, pues todo lo que se hace, una estancia también muy tranquila el 15 de septiembre, pero sí me di cuenta que la ciudad estaba muy movida, el 14 y el 15, ¿no? Estaban muy movidas pues, con motivo de todo el puente y esto, pero ya listos para comentar algunos de los temas que ahorita están en todos los medios y en las redes, ¿no? Sí, claro, platicamos la semana pasada que un tema que trataríamos de abordar sería el tema de la famosa alianza de las oposiciones. Básicamente PRI, PAN y PRD en contra de Morena, ¿no? Lo que ellos llamaron Alianza Va por México. O sea, se quebraron mucho la cabeza para... Y ahí como que abundó la creatividad, ¿no? Encontrar un nombre para sí. Esa alianza es célebre, ahorita vamos a platicar de ella, pero pues una alianza que se antojaba quizá para alguien como una solución para desde la oposición competir contra el gobierno y el partido y su partido. La verdad es que ha dado muchos tumbos y últimamente ya está, como seguramente platicaremos ahorita, pues en circunstancias complicadas, ¿no? Muy complicadas. Yo entiendo hay una serie de contradicciones políticas, pero entiendo lo de la alianza desde el punto de vista práctico, ¿no? Decía Lenin en alguno de sus escritos: primeramente encuentra tu enemigo fundamental y con ese vas contra ese y después alíate con todos los que puedas. Entonces es obvio que tanto el PRI como el PAN como el PRD han encontrado que su enemigo fundamental es Morena. Y eso es lo que tienen en común. Y es lo que tienen en común y entonces van frente al enemigo fundamental. Pero bueno, ¿cómo llegamos a esta alianza? ¿Cómo se dio esta lucha de contradicciones entre gente con una diversidad ideológica como es la del PRI? Una historia muy distinta. Bueno, los tres, a mí me tocó cuando yo fui diputado. Yo fui diputado, senador y diputado 12 años. Y durante esos 12 años, las luchas entre los tres... PRI, PAN, PRD, PRD, PAN... Con ninguno era posible hacer una alianza. Sí se aprobaban cosas en común, porque en las cámaras no hay un enfrentamiento a muerte, ¿no? Y a veces hay temas que es difícil decir que no, ¿no? O sea, que le convienen, digamos, al país, es muy difícil. Dijéramos que algunos temas como son los temas que no son ideológicos, como sí, derechos humanos, justicia, derechos humanos, procuración de justicia, ahí casi siempre sí, coinciden, ¿no? Se coincide. Pero cuando es ya el presupuesto, las cuestiones económicas, algo que tenga que ver con el fortalecimiento del sistema imperante, en esos momentos se convierte en una guerra. Ahí se rompen lanzas. Pero bueno, durante todo este tiempo a mí me tocó acervos enfrentamientos. Yo mismo, sí, era muy complicado, ¿no? Yo mismo fui protagonista de varios de ellos, sí recuerdo en las cámaras. En las cámaras, en la tribuna, ahí están los archivos, nada que no se pueda... Sí, y aquí la pregunta es, efectivamente, es decir, ¿cómo es que después de esas historias, y bueno, del saber que el PAN nació como una reacción al priismo, o en el entonces partido del presidente Cárdenas, y cómo el PRD nació como una reacción a lo que se sucedió en el 88, ¿cómo es que ahora todo eso dio como resultado una alianza, ¿no? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de explicar. Yo digo que primeramente lo que tenemos que mostrar es que
Morena los arrasó. Y más que Morena, el presidente López Obrador, los arrasó. claro. Porque Morena era un movimiento, ¿no? Y López Obrador tuvo la inteligencia, la capacidad y la astucia de sumar a muchos grupos que no están en Morena, pero que en esos momentos votaron por él, ¿no? Entonces, vamos a ver un cuadro que tenemos donde se muestra con claridad que López Obrador ganó 30 millones de votos. Fue un triunfo impecable, ¿no? O sea, 30 millones de votos es una cantidad altísima de... Y ese es quizá el origen de todo, ¿no? Ese es el origen de porque todo. después de ese resultado, como se está viendo aquí en el monitor, bueno, en la televisión, para aquellos que nos siguen por televisión, pues fue tal la diferencia entre el ahora presidente López Obrador y... 30.113.483 votos. Fue tal que quedaron bueno, en ese momento las que empezaban a ser las oposiciones, quedaron en un estado crítico, ¿no? Claro, 69 senadores, ¿no? De 124, diputados 308 de 500, es un control de casi el 54-55% del Congreso. El PAN sacó más o menos su votación, sí había ganado las presidencias con la presidencia con Fox. Primero con Fox y luego con el presidente Calderón. Pero normalmente regresó a su votación, que es nivel. Más o menos 12 millones de votos, que no son despreciables. Es un número importante que te da el 22%. Pero el descalabro fue del PRI. Descalabro fue del PRI. Y así es, yo he estado pensando mucho en estos últimos meses en que buena parte de la oposición que se le hizo electoralmente hablando, y desde las cámaras al hoy presidente de la República, tanto en la elección del 2006 como el 2012, estaba muy fundamentada en la fuerza priista, es decir, en los actores políticos priistas, porque yo pensaba, y al final se está cumpliendo ese vaticinio, pensaba que decían, a ver, ¿qué pasa si el presidente López, si el entonces candidato llega a la presidencia? ¿Qué escenario podemos imaginar en términos de cómo van a quedar la repartición de votos? Y bueno, pues yo tenía como referencia, y seguramente muchos de ellos también, el gobierno que hizo el hoy presidente como entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, del Distrito Federal se llamaba. Cuando López Obrador llegó con el PRD como partido a la Ciudad de México, al Distrito Federal, a través de una elección en el año 2000, en esos 6 años empezó a desaparecer el PRI en la Ciudad de México. Es decir, electoralmente. No, desapareció. Exactamente, lo avasallaron. Y para efectos prácticos, mucha de la gente que había estado votando por el PRI, que no era poca en la Ciudad de México, pues simplemente se fue a votar por el proyecto de izquierda y empezó a votar por López Obrador, ¿no? El PRI tomó una decisión que se sacó de la manga en 1996, ¿no? Que es elegir el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y digo sin análisis, porque si hubiera hecho un análisis de cómo estaba el PRI en la Ciudad de México, cuál era el avance de la izquierda, cómo estaba la relación. Quizá no lo hubieran hecho. No lo hubieran hecho, o lo hubieran hecho para el 2000. En aquel entonces sí recuerdo, era el regente, el regente. El regente era un funcionario nombrado por el presidente de la República en turno. Porque se supone que Pero también había ya una, entiendo lo que dices, pero también había una tendencia en los estados, los países con estado federal, a que en las capitales o la sede de los poderes de los estados ya se empezaran a elegir, porque originalmente así era, ¿no? Entiendo. Ya en Buenos Aires se estaba eligiendo al alcalde, en Estados Unidos, en Washington también ya se estaba eligiendo. Como que ya también los tiempos, el futuro alcanzó al PRI, ¿no? En ese sentido, que en la Ciudad de México ya no iba a ser más complicado el poder seguir designando al alcalde, al que hacía las veces de alcalde de la ciudad por mucho más poblada de este país. Eso lo entiendo perfectamente. A lo mejor tuvo que ver que sentían una presión, ¿no? De hecho, desde 1985 yo formé parte de un grupo de trabajo que empezamos a estudiar en la Ciudad de México.
Yo tengo un trabajo, no es presumido, pero tengo un trabajo que se llama el gobierno de las grandes ciudades, donde estudié precisamente para este grupo cómo se gobernaban las grandes ciudades. Y así fue como se dio la reforma en 1985, que creó la Asamblea de Representantes. Con otro. Ni siquiera era legislativa todavía, ¿no? No, era leyes, reglamentaria. Te voy a decir porque nosotros habíamos estudiado los arrondissements franceses, que es la forma de organizarse a los barrios en Francia, y los barrios tenían una asamblea reglamentaria que era nombrada por los propios franceses, parisinos, pero se encargaba de las cuestiones citadinas, es decir, el estacionamiento, de los servicios públicos. Sí, y habría que decirle al auditorio, sobre todo a los jóvenes, que en aquel entonces, esa reforma que hizo 85, antes de esa reforma, en realidad las autoridades de la Ciudad de México, del Distrito Federal, pues eran las federales, ¿no? O sea, era el presidente, el Congreso de la Unión, ellos tomaban decisiones. Y eso que se hizo en 85, en realidad abrió la puerta a una presión social por sentirse más representados, así ¿no? Es. Y de hecho nuestra propuesta era más audaz, pero al presidente entonces, Miguel de la Madrid, le dio miedo un avance más profundo en la Ciudad de México, y de hecho desde entonces nosotros planteamos la posibilidad de la elección de las autoridades de porque fue evolucionando esa Asamblea de Representantes, luego ya la hicieron legislativa, o la presión terminó haciéndola una especie de congreso local. Así es, fue la presión social, pero nosotros abrimos la puerta, ¿no? Bueno, pues yo decía eso, perdón, yo decía, no se me va a ver la idea, decía este tema de que lo que sucedió en la Ciudad de México, en el Distrito Federal entonces, de 2000 a 2006, con López Obrador siendo el jefe de gobierno, anunciaba lo que probablemente iba a suceder y que está sucediendo. Claro. Digamos, el electorado del PRI iba a ser arrasado, o se iba a ir a votar a otro lado. No iba a votar por el PRI, ¿no? Estaba avanzando hacia la izquierda. Exacto. ¿No? Entonces, así podemos. Yo por eso siempre pensaba, a la hora que le estaban poniendo trabas al hoy presidente, tanto en las elecciones de cada 6 años como trabas en medio de los sexenios a su avance institucional o electoral, pues buena parte era porque el PRI decía, si llega López Obrador a ser presidente, pues un escenario es que el PRI va a desaparecer o va a terminar siendo un partido testimonial, ¿no? Bueno, lo que sucede es que realmente tú no conoces al PRI. Yo sí conozco muy bien al PRI. O sea, muchos teóricos dicen lo mismo que tú, pero desconocen el PRI. Yo conozco al PRI desde las entrañas porque he trabajado con mucha gente de base. Y entonces hay que distinguir entre la militancia priista de base y las cúpulas priistas. Entonces, las cúpulas priistas son las que han destrozado al PRI y han puesto al PRI en esta circunstancia. Veía yo ayer a un comentarista que dice, es que la marca está muy mal. Sí, puede ser. Nosotros hicimos un estudio en 1980 y tantos, por instrucciones del presidente entonces Salinas, que quería cambiarle el nombre al PRI. Ya nos estamos saliendo un poquito del tema, pero está vinculado. ¿No? Entonces, y le querían poner el Partido de la Solidaridad Social. Y bueno, pues vimos que el PRI tenía como ahorita 12 millones de votos. Eso de que está desprestigiado, sí, con mucha gente sí. Pues, ¿no? Existen motivos por los que electoralmente ahorita está en la lona, pero también lo estuvo en el 2000 cuando llegó, bueno, no tanto, pero el presidente sí, Fox, claro, ¿no? ahí es donde vamos a analizar. Mira, yo conozco bien el PRI. Los priistas, sobre todo la militancia distinguida, son personajes que están acostumbrados al poder. No pueden vivir. No son buena oposición. No son buena oposición. No saben ser buena oposición. Cada vez que cuando yo estaba todavía en el PRI y era legislador y decían, y ahora vamos a actuar como oposición y vamos a criticar, nunca teníamos capacidad, siempre perdíamos porque no teníamos esa estructura mental de ser... Sí, de ser oposición. Entonces López Obrador, con una gran inteligencia y con gran astucia, porque es un maestro de la política, digan lo que digan, díganlo. No, por eso lo dicen. Es un maestro de la política. Y él se dio cuenta, porque él conoce al PRI,
que el PRI no puede vivir sin el poder. Exacto. Entonces Guiño le hizo un guiño a muchos priistas en algunas ocasiones de frente y en otras por abajo, ¿no? Y así fue que se mueven 10 millones de votos del PRI hacia Morena. Digo, de todos modos, quizá con esos votos hubiera ganado. También hizo su parte, seguramente, creo yo, la administración del presidente Peña Nieto. Bueno, ¿no? sí, evidentemente, pero, o sea, tuvo muchos errores. Ahorita Claro, porque esos votos se pudieron haber ido al PAN, ¿no? No, es que eso mentalmente es complicado que el votante priista es complicado. Nosotros votar por el tenemos, PAN. digo, nosotros cuando yo participaba, pero todavía tengo esa esencia. Para nosotros el enemigo ideológico Claro. es Entonces el PAN. Tú no puedes, perdóname, Alfredo, Sí. tú no puedes pensar en votar a favor del PAN, ¿no? Era más proclive que votaras con la izquierda. La izquierda. Que- A eso me refiero. Que entonces quiere decir que este escenario, que luego le han criticado al presidente cuando lo menciona en público, este escenario que en el fondo, en la mente de la mayoría de los electores hay conservadores y liberales o progresistas, sí existe en la psique de muchos. Ah, no, Es sí. decir, No, puede haber los colores que sean de partidos, pero en el fondo son dos bandos, ¿no? El claro. país está dividido en dos bandos, ¿no? Sí, claro. Y ahí es en donde, creo yo, lo que comentabas, por eso te estaba diciendo, creo yo que el hecho de que muchos priistas no se ven votando por el PAN es porque se asumen como una historia de una lucha progresista. Porque han sido enemigos históricos. O sea, nunca han estado a favor del reparto de utilidades, nunca han estado a favor del seguro social, nunca han estado a favor de los avances de la educación pública, laica, laica y gratuita. Nunca han estado a favor de los apoyos en el campo. Es decir, todos los temas centrales de la agenda pública, el PAN siempre ha estado en Porque contra. es un partido conservador. Porque es un partido conservador. Entonces, Así es. ese escenario sí es cierto, pues, ¿no? Pero bueno, José Antonio Meade, que fue un pésimo candidato. que yo no sé quién lo llevó a la ¿no? candidatura. Sí, fue Salinas, perdón, Videgaray. es lo mismo. Peña Nieto y su grupo. Pero yo conozco a Meade. Es una gente seria, es una gente honorable, es un buen tipo. Su papá fue diputado conmigo. O sea, son gente que se ha distinguido en el servicio público. Pero nada que ver, ¿eh? No tiene carisma. No tiene carisma, es un buen economista, es una gente seria. Transmitía, ¿no? No conectaba con la gente. Pero además, no era del PRI, ¿no? O sea, cometen el error táctico porque desprecian a los militantes priistas, claro. de hacer una reforma, ¿no? Primeramente meten a ¿cómo se llama? Que parece clavillazo. Ya ni recuerdo, que fue director de la Comisión Federal de la Comisión Federal de Electricidad. Sí. Lo meten como presidente del PRI. Pues es una gente que no lo conocía, ¿no? Y él no conocía. Él lo conocía al PRI, que era al lo PRI, ¿no? que era lo pero se erguía a los intereses de Videgaray, el grupo compacto del grupo del presidente. Entonces lo meten ahí, ¿no? Desde ahí empezó el desastre, ¿no? Y ahí empezó el desastre que llevó al 2018. Entonces, esta situación la entiende perfectamente bien López Obrador y le hace un guiño a los priistas y jala 10 millones de votos. Amigas y amigos, no es despreciable. Es casi los mismos votos que tiene el PAN se van a apoyar a López Obrador. Los pierde el PRI. De 19 millones de votos que había ganado Peña, 19 millones de votos, queda con 9 millones de votos, 9 millones 289. 10 millones de una elección a otra. Es una presidencia eso, ¿no? O sea, por eso, literalmente. digo, son los votos que sacó el PAN, pero eso fue el guiño. Entonces dicen que primor, no hay primor. O sea, el Morena sigue siendo Morena, pero Morena tiene ese liderazgo de Andrés Manuel López Obrador que sabe cómo distinguir las cosas esenciales y las que no son las que no son esenciales, y sabe que es muy probable que pueda mover 10 millones de votos y darle una victoria holgada como se la dio, ¿no? Vamos a una pausa y regresamos.
Decíamos, Alfredo, que los resultados del 2018 llevaron a una reflexión pragmática a los grandes partidos o a las fuerzas oposicionistas más importantes del país. Y así crearon el 22 de diciembre del 2020 la Alianza Va por México, ¿no? Que otra vez voy a decir, pues se quebraron mucho la cabeza para encontrar un hombre, pero bueno, casi siempre todas las alianzas, todos dicen va por México, compromiso por México. Adelante con México. Adelante que no. Bueno, aquí vamos a ver un video cuando se anuncia esta alianza, bueno, en ese momento llenas de esperanza, pensaban que podía. Adelante con el video. Es una alianza, Alfredo, desde mi punto de vista antinatural. Sí, claro, ahorita vamos a platicar de eso. Ahora, ¿qué decían en aquel entonces? Y no es más que una suma de porcentajes, ¿no? Y no es más que el deseo, y así lo dicen ellos, de detener al gobierno de López Obrador, y no es otra cosa más que el deseo de evitar que Morena tenga mayoría calificada para hacer reformas constitucionales. Porque hay que decirlo, se conformó la alianza con miras a la elección intermedia, la elección de diputados federales, ¿no? Sí, veamos el video, por favor. Proyecto propio, pero con la capacidad de unirnos, de dialogar respetuosamente, de ponernos de acuerdo y de devolverle el rumbo a nuestro país. Es claro que siempre será más fácil ser dogmático que negociador, ser intolerante que tolerante. Siempre será más fácil dividir que unir. Por supuesto, también saludo a Alejandro Moreno, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional. Saludo a Jesús Zambrano Grijalva, presidente del Partido de la Revolución Democrática. A todas y todos quienes antepusieron el interés nacional al particular, a quienes en este momento tan complejo de país estamos actuando con responsabilidad y amor por México. Reconozco a todas y todos quienes hicieron lo posible para esta gran concurrencia en una causa. Le agradezco a la sociedad civil aquí representada que nos pidió dejar de lado nuestras claras diferencias y sumar esfuerzos en beneficio del país. Constituye un hecho sin precedentes en la historia moderna de nuestro país. Lo es porque se trata de una suma de voluntades y esfuerzos responsables no solo de tres partidos políticos nacionales que nunca habíamos sido los tres aliados a un proceso electoral. Bueno, pues ese es el 22 de diciembre. Ve qué grandilocuencia. Sí, lo estaban presentando como si fuera a ser ya la solución para empatársela o quitarle, arrebatarle la Cámara de Diputados al para defender las causas de México, dice Alito, no manches, Galito. Lo que pasa es que ya después todo lo que ha pasado, uno hasta a veces lo movió un poco la risa a uno. En ese momento, pues probablemente sí hubo quien pensó si iba a ser la solución, porque hasta ese momento no habían podido, digamos... Dicen que el ideólogo de esto es un empresario multimillonario que se llama Claudio X González, que era uno de los asesores económicos de Peña Nieto, y un hombre de derecha recalcitrante, y que es el que los convence, pues básicamente al PAN, ¿no?, de que se sume a este esfuerzo para detener a Morena. Pero se les olvida algo que no toman en consideración, ¿no? El desprestigio de cada quien. Exacto. O sea, los puntos negativos. Tú ve el PRI y cuántos puntos negativos tiene. Gente que dice, nunca, pero nunca volvería yo a votar por ese partido. Son altísimos, como el 34%. Y lo mismo pasa con el PAN. Es decir, no solamente hay que analizar quiénes dicen que van a votar por ellos, sino quiénes dicen que no van a votar nunca más. Sí. De cierta manera,
tuvo un efecto negativo hasta cierto punto, por lo que tú dices. Es decir, a ver, si yo soy hipotéticamente, yo soy un votante que siempre ha votado por el PAN, o regularmente voto por el PAN, y soy uno de estos, que es una cantidad muy importante de votantes que nunca votaría por el PRI. Estamos hablando del 2020. Bueno, pues de repente me entero que la próxima elección, el partido porque casi siempre he votado, va a ir con el partido porque yo nunca votaría. Entonces ahí como que se neutralizaron. Ahora, la jugada al principio parecía prometedora por el hecho de que la estrategia era quitarle la mayoría de la Cámara de Diputados a Morena, y con eso, lo cual hubiese sido un problema mayor para la administración del presidente Peña Nieto. Sin embargo, estos temas que tú estás diciendo, y que los deben de haber visto, porque todo esto se sabe por encuestas, no es que percepciones, no, por encuestas deben saber. Yo no sé cómo es que al momento de sentarse nadie les hizo estas... Ahora, todo lo pasado, hay muchísimos analistas que dicen eso, ¿no? Bueno, pues cómo se fueron a sentar 3 partidos que tienen el problema de que muchos de los militantes de uno nunca van a votar por el otro, y viceversa. Y eso es, entre otros motivos, es uno de los temas por los que no ha crecido, por lo menos no lo que se esperaba de esa alianza, ¿no? Y el otro es lo que tú también mencionabas ahorita. Ha trascendido y además no han tenido ningún recato por decir que esta alianza nació a sugerencia o auspiciado por recomendación de, digamos, un grupo de empresarios, por decir uno. Entonces, bueno, por ejemplo, la militancia del PRD, ¿no? Pues ahora, y una militancia, lo que era la militancia del PRI. Pero ¿cómo que un grupo de empresarios están diciendo que nos reunamos, que se reúnan los partidos? Entonces, ¿qué causas va a defender esa alianza? ¿No? Eso es lo que yo mencioné hace rato. Sí. O sea, esta alianza no tiene más que como bandera detener el avance de López Obrador y detener el avance de Morena. No hay que digas, es que el seguro social lo vamos a mejorar, el reparto de utilidades no está funcionando bien, la Procuraduría del Consumidor, que fue creada por Luis Echeverría en el 73, no está cumpliendo, necesita más dientes para que pueda detener a todos los comerciantes voraces que aumentan los precios, que la gente que no cumple con sus contratos. O sea, hay una gran cantidad de temas que le importan a la gente. Que le importan a la gente. A la gente de a pie. A la gente de a pie. Sí, y eso no se ha visto que esa agenda la enarbolen, esos temas los tomen como parte de su bandera. Yo siempre señalo, la agenda social. Hay un tema que adicional que a lo mejor fue parte del cálculo de este grupo y que no está saliendo tan bien como lo se calculó, y lo hago con una mera especulación. El papel que han estado jugando varios medios de comunicación y muy influyentes a nivel nacional, en estar, pues, no hay que decirlo, criticando día con día básicamente todo lo que hace el gobierno federal. Quizás, porque eso sí ha sucedido en otros países del mundo, quizás pensaron que esas campañas, y no solamente está hablando de medios, sino analistas, periodistas, comentaristas, que simplemente están en contra, y luego ya después piensan por qué están en contra de todas las medidas del gobierno federal. En otros países eso sí se ha dado como resultado que hay una erosión rápida del gobierno, ¿no? Y generalmente son gobiernos de centro-izquierda, a los que en contra de los cuales se les hace estas campañas. Probablemente hay quien dice que eso fue neutralizado de una manera eficaz, o ha sido neutralizado por el presidente López Obrador con sus mañaneras, ¿no? Es decir, con todos los días, muy temprano, fijar la agenda de temas, ¿no? Pero no solamente con las mañaneras, que evidentemente las mañaneras son un elemento importante, pero yo creo que toda la agenda social, sí, ¿qué dice el presidente? El presidente. Por el bien de México, primero los pobres. Ese era el lema de la primera campaña, ¿no? La primera campaña. Vamos a una pausa y regresamos. Pues siendo antinatural, como decíamos, esta alianza, se aliaron y crearon Va por México, pensando ingenuamente que la suma de sus votos les iba a dar la posibilidad de
Que iba a ser automática, ¿no? Casi automática. Y en los estados que vinieron, porque ellos pensaban, vamos a mantener en nuestros estados que tenemos gobernando, pues tuvieron un fracaso terrible. De 20 estados solamente ganaron 3, Alfredo. Sí, el descalabro ha sido mayor. Ha sido mayor, terrible. Hay lugares como Baja California donde quedaron en tercer lugar. En tercer lugar, ¿no? Sí. Y quizá uno pudiera pensar que esos resultados son también algo pasajero y que, perdón, vamos a entrar a eso un poquito más adelante, y que quizá la crisis que está viviendo ahorita esa alianza tiene que ver por la coyuntura de lo que está pasando con el presidente del PRI. Y no, yo creo que el problema de la alianza es de origen, ¿no? Claro. Es un poco lo que estamos comentando pues aquí. Tiene muchas vertientes de análisis. En principio ya dijimos, pues es muy difícil que un priista vote por un panista, pero luego, bueno, pues puedo encontrar algún candidato neutro, Claro. ¿no? Que tú digas, vamos a ir por Alfredo Estrada, que no pertenece a ningún partido político, y puede ser una figura que dándole los votos nosotros tres. Pues Lupita Jones, pensaron que Lupita Jones. Ese era un poquito la idea. No, pues es que fue Miss Universo, ¿no? De una familia mexicanense reconocida y querida, ella misma reconocida como pero no pudieron empresaria, pero eso. pues eso no, la gente no es tonta, ¿no? Claro, no y por eso es que de 20 solamente ganaron 17 gobernaturas. El San Luis Potosí lo ganó el Verde. Partido Verde, ¿no? Y un trabajo, el Verde, que se les dio las siglas, porque yo conozco ¿Quién fue el candidato? a los que fueron, son un fenómeno eminentemente local, que eran del PRI, se fueron al PRD y ahora se jugaron juntos. Ellos ganaron, ya habían ganado la capital de San Luis Potosí, ya habían ganado la conurbada que es Soledad, y sumaron esos dos y tuvieron el éxito. También merece una mención aquí, entre paréntesis, a lo que pasó con el Movimiento Ciudadano, ¿no? Que no jugó con ellos. Y bueno, por circunstancias también que tienen que ver seguramente con cuestiones locales, pues ahora tienen a dos gobiernos de dos de los estados pues más relevantes de este país, ¿no? Sí, claro. Jalisco y Nuevo León. Jalisco y Nuevo León. Sobre todo Nuevo León fue realmente un triunfo de Movimiento Ciudadano, aunque realmente es otra vez una ruptura de las élites locales de Nuevo León en contra del PRI, del PAN que ya venía de tiempo de también 6 de Morena, años antes, ¿no? Y también de Morena. No les gustó la candidata de Morena, que era una anterior priista, y bueno, pues también un problema, te equivocas con los candidatos, Sí. te equivocas con... Porque también hay veces que los candidatos, se puede ver que va a ser alguien un mal candidato, que no tiene carisma o lo que sea, pero hay veces que es un volado, ¿no? Que a lo mejor al momento de designarse, aunque para un nivel ya de gubernatura ya debe ser gente pues, probada de alguna manera. Mira, como candidato me refiero, ninguna ¿no? elección es igual a otra. Exacto. ¿No? Cada una tiene sus características y sus circunstancias, porque como cambian de 3 años o 6 años, surgen nuevas élites o surgen nuevos liderazgos. Cuando se desconoce esos nuevos liderazgos, como sucedió en Oaxaca. En Oaxaca, en la elección intermedia, no esta porque esta se perdió rotundamente, pero la anterior, pusieron puros candidatos que ya habían estado en otro tiempo y que no le decían nada al electorado. Es decir, quisieron desde el poder meter a sus cuates. Y lo mismo sucedió en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, que es el único lugar donde la alianza ganó. Es decir, ganó 9 de 16. Era el bastión total de la izquierda. Era 9 de 16 alcaldías, ¿no? De 2 subieron a 9. Ahí le echan la culpa a Monreal. Dicen que ese es el origen del tema de Monreal, ¿no? No, pero no, la verdad es que malos candidatos, mala organización y por eso
Ha habido Pero resultados. además, y probablemente también tuvo que ver ahí el desgaste que ha tenido la izquierda, porque ahí gobiernan desde el 2000. No, pero no, fíjate que... Lo han hecho bien. No, Lo han yo hecho ahora bien que el estoy, gobierno. ahora que estoy ahí cercano a Claudia Sheinbaum, es extraordinario el trabajo, el esfuerzo, las instituciones, cómo funciona el servicio público de transporte, cómo funciona la seguridad pública, está funcionando bien, cómo las cuestiones en realidad sociales... la izquierda lo ha hecho bien ahí, ¿no? Muy bien, pero no lo supieron vender o se equivocaron y tú te equivocas, ¿no? O sea, ¿por qué me salí yo del PRI? Porque Dulce María Sauri era mi enemiga, mi adversaria, y no me dejó llegar a la candidatura a la gobernatura en 2000. Por una cuestión personal. Por una cuestión personal. Entonces me salí yo y se salió un número de gentes importantes conmigo. Entonces esas rupturas en los partidos son los que originan estos posibles cambios. El caso es que ha sido un fracaso, sí tienen el 40 y tantos % de la Cámara, sí impidieron que el presidente no tenga la reforma... La mayoría calificada para una reforma constitucional, pero al final de cuentas fue un fracaso. Se mantuvo, en Durango un priista ganó, ahí dijéramos que es el único Triunfo del PRI. clásico triunfo de la oposición, porque ahí sí el PAN le ayudó al PRI y ahí lograron sacar ese resultado. En Aguascalientes, pues totalmente panista. Panista, ya tiene mucho tiempo ahí el PAN gobernando, ¿no? Y en Chihuahua igual. También, ¿no? estaba el PAN y repitió. Entonces, salvo el caso de Durango, es el único caso claro de un triunfo de la alianza. Pero de repente todo se desinfla. Sí, y ahorita hay un tema, por eso estamos también platicando de este tema, ha habido acontecimientos que tienen que ver con la postura del PRI como partido y la representación del PRI en la Cámara de Diputados, que le está metiendo mucho ruido a la alianza. Yo creo que hay un argumento que está siendo explotado públicamente, pero no es en el fondo el verdadero. Es decir, se dice, no, es que el PRI presentó una iniciativa para que el ejército se mantenga desde de 2024 al 2028, es decir, 4 años más. Y entonces la alianza dice, los aliancistas dicen, nunca nos la consultó, se fue por la libre. Sí, la propuesta la hizo una diputada del PRI. Pero tú sabes muy bien, porque has vivido la Sí, Cámara, claro. Que un diputado sube No una tiene la audacia para decir, esto es lo que necesita el país ahorita. Y fue evidentemente un acuerdo con Morena, ¿no? Con el gobierno, por lo menos. Y con el mismo PRI. Y eso es lo que le está metiendo ruido a la Ahorita alianza. vamos a ver por qué ya decidieron suspender la alianza, pero mi tesis es que el PAN se pasa de vivo con el Estado de México y de repente sacan a un presidente municipal de uno de los pueblos más ricos e importantes, Huixquilucan, es conurbado de la Ciudad de México. De la Ciudad de México, pero muy poderoso, con mucho dinero. Mucho dinero. Y meten al presidente municipal llamado Vargas, y el PRI dice, oye, ¿qué pasó? Claro, porque si nosotros tenemos el 24% de posibilidades. Y ahí el PRI nunca ha perdido la gubernatura. Entonces el PRI dijo, a mí me toca, ¿no? A mí me toca. El PAN hace exacto. Y el PAN le mete, y entonces los otros dicen, vas a ver, te la voy a empatar. Digo, hay muchos elementos que están en este cóctel, ¿no? Que si Alito, que si tiene un orden de aprehensión en Campeche. Pues esa aprobación de la diputada, de la propuesta que hace la diputada del PRI, con la cual el gobierno del presidente López Obrador está de acuerdo, porque implica tener otros 4 años de que las Fuerzas Armadas puedan seguir apoyando. Llega mi amigo, pública, ¿no? Mi queridísimo amigo que le envió saludos, Manuel Velasco, que es el exgobernador de Chiapas. Que es muy amigo de Alito, y le dice, oye, compadre, es que si no jalas se te van a ir con todo. Y el otro, sabiendo que está grabando, se lanza un discurso de niño héroe. Conmigo no van a poder. Conmigo no van a poder. Pero el caso es que le han sacado a Alito un montón de cosas, y lo iban a quitar de presidente de del PRI. No.
el presidente de la comisión de gobernación. De gobernación. Que es una de las más importantes de la Cámara de Diputados. Que se requiere el acuerdo del Pleno. Claro. ¿no? Pero no, ante esta iniciativa brillante y talentosa, apoyada por el PRI en la Cámara de Diputados, ya se quedó ahí. Sí, todos estos temas obviamente pues sugieren que hubo un acuerdo por lo menos con la fracción parlamentaria de Morena, pero esta movida digo movida pues en el ajedrez, o sea, esta jugada en la que una diputada del PRI presenta una iniciativa que le conviene o con la que está de acuerdo el gobierno federal y que obviamente le mete mucho ruido a la alianza con el PAN, porque implicó reforma constitucional, y no olvidemos que la alianza dijo, no le vamos a aprobar ninguna reforma constitucional a esta administración. Bueno, ya se rompió, el PRI en teoría ya rompió ese acuerdo, por lo menos en la Cámara de Diputados. Pero esa jugada también le mete un fierro en el engrane al PRI por dentro, porque entonces en el Senado, el exsecretario de Gobernación, el senador Osorio Chong, dijo, no, aquí no va a pasar eso, Aquí no va a pasar. Ya hay un enfrentamiento entre priistas. Bueno, ya había. A morir. Sí, ya existía. Ya existía. ¿Por qué pasa en la Cámara de Diputados? Porque la Cámara de Diputados es altamente influenciable por Alito. Y porque en la Cámara de Diputados está de líder Rubén Moreira. Rubén Moreira, ¿no? Es exgobernador de Coahuila. ¿No? Sí. ¿Qué elección viene ahorita? Coahuila. ¿No? Entonces, bueno, ya ahí seguramente hay pactos. ¿No? Vamos a hacer lo que sea, pero Coahuila se va a quedar con el PRI. Y por lo tanto, Rubén Moreira cede sus pretensiones y apoya. ¿No? Y yo creo que en el fondo está esa. Sí, porque también públicamente es el coordinador de los diputados del PRI. Y ahí ha estado, cuando habla Alito, ahí está. Él ha estado apoyando todas estas pero en el fondo posturas. Está Coahuila en la negociación. Yo creo que así está, porque yo he vivido esos. Y ya nomás les queda Coahuila y el Estado de México. El Estado de México es distinto. Es la joya de la corona dentro de las gubernaturas, ¿no? Pues es el estado que tiene el presupuesto más grande. Después de la Ciudad de México. La Ciudad de México, sí. Es un estado importantísimo. Hay todo, hay industria, una gran industria. Tiene mucho dinero, ¿no? Hay mucho dinero. Bueno, entonces ese es ahorita lo que está en juego. El PAN le quiere arrebatar al PRI el Estado de México. El Estado de México, y entonces dice, no, espérate. Si no que éramos amigos, no que éramos aliados. Y esta iniciativa provoca el fin de la alianza. A ver, veamos el video de lo que dice, ya muy rápido, Alfredo, porque se nos está acabando el tiempo. Ahí está Rubén Moreira, mira, a la izquierda. Al lado, no se oye otra vez. A lo mejor se está oyendo. Se escucha a todos. Aquí se escucha a todos, a quienes están de acuerdo y a quienes no están de acuerdo. Pero los priistas nos conocemos, eso es algo muy importante. Y los priistas saben quiénes son los que están con el partido en las buenas y en las malas. Y los priistas saben quiénes son los que se prestan nada más a estar atacando, a estar dividiendo, por querer quedar bien, por querer armar una nota, un show. Los conocemos. Esos priistas que ustedes ven, que salen, jamás caminan una calle, jamás están bajo la lluvia, jamás están bajo el sol y jamás se pararon en una campaña en el 2022, en el 2021. Entonces, nosotros tenemos muy claro, y claro, anuncian propuestas y vamos a venir, todos los conocemos y los vamos a exhibir. Bien, pues ahí está Lito. De una vez veamos qué dice el gobernador actual de Aguascalientes del PAN, que es una figura dentro del panismo, cuyo estado ratifica el triunfo del PAN. Él ya se va en el 30 de este mes, pero sigue siendo un agente influyente, y él habló pestes de la... No, pues ahí está adelante con ese video. Una chamaqueada que le dieron a Alito, y no sé qué hace el PRD con una chamaqueada que les da Alito a ellos, ¿no? Y no sé qué hace el PRD con el PAN, ¿no? Será para que Marco no se sienta solo y tenga un compañero ahí de viaje, ¿no? Porque la verdad el PRD no aporta absolutamente nada, y nomás para no verse Marco solo, ¿no? Pero solo o acompañado les dieron una chamaqueada de aquellas, ¿no?
O sea, en realidad creo que ya no hay ningún sentido de la... Es lo que dice, ya no hay ningún sentido de la alianza. Todavía el PAN y el PRD dicen, le vamos a dar una oportunidad al PRI. Al PRI, y por lo pronto la suspendemos. Y efectivamente Osorio, que es contrario a Alito y que pertenece a la corriente de Peña Nieto, dice, aquí no va a pasar. No va a pasar. ¿Por qué? Porque todos los peñanietistas están en contra del presidente López Obrador por todo lo que ha hecho y por el peligro que significa para Peña Nieto que lo encaucen y a sus principales colaboradores. Y lo procesen y a sus principales colaboradores. Y ahí, bueno, pues ellos, como dice, ¿qué gana Osorio con la aprobación de esa reforma? Nada. Y lo está diciendo una figura relevante del PAN a nivel nacional. Básicamente el mensaje es, yo no sé qué están haciendo, ¿no? ¿Qué está haciendo Marco Cortés? ¿O qué está haciendo el PAN? O sea, y bueno, ya una llamada. Que esta jugada le haya metido tanto ruido a esa alianza es lo que nos lleva a la pregunta desde que empezamos. ¿Qué va a pasar con esta alianza? Pues la verdad es de pronóstico reservado, pero no se ve bien en este momento. No, yo creo que no va a haber alianza. El PRI se va a ir solo en el 2024. Quien suceda a López Obrador va a tratar de mantener esos 10 millones de votos. Esos 10 millones de votos son un peligro para Morena, ¿no? Son una circunstancia que tendremos que analizar en otro momento porque se nos acabó el tiempo y espero que hayamos ayudado en que entiendan ustedes en qué consiste esta alianza Va por México. Gracias por su atención y nos vemos la próxima.